Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 10. Suirei. Así que lo sabe. Había tenido un presentimiento sobre la persona de la que Jinzi había hablado el otro día. Después de todo, él era parte de la razón por la que Mao Mao evitaba diligentemente acercarse al campamento militar. Lanzó un suspiro. La forma en que su aliento se empañaba en el aire era prueba suficiente de que el frío seguía presente y se tenía en cuenta, las pisadas de la primavera aún estaban lejos. No había nadie más en la habitación. Jinzi y Gaosun habían salido a primera hora de la mañana. En los 2 meses que Mao Mao llevaba a su servicio, había empezado a conocer la rutina de Jinzi. Una tarea en particular parecía surgir más o menos cada 2 semanas. La víspera, se daba un largo y lento baño y quemaba incienso antes de salir. Mao Mao aprovechaba esos días para dar un pulido a fondo al suelo, y eso es lo que estaba haciendo hoy, pasando un trapo afanosamente por el suelo. El frío le entumecía las manos, pero con Suiren observándola, suave pero implacable, Mao Mao no podía ni pensar en aflojar. Cuando Mao Mao hubo limpiado la mitad del edificio, Suiren pareció finalmente satisfecha y sugirió que se detuvieran a tomar un té. Acercaron 2 sillas a una mesa redonda de la cocina y se sentaron con tazas de té calientes en las manos. Las hojas eran sobrantes, no nuevas, pero eran de tan alta calidad que la infusión seguía oliendo de maravilla. Mao Mao saboreó el dulce aroma mientras comía una bola de sésamo. Ojalá pudiéramos comer algo más sabroso, pensó Mao Mao, pero sonaría grosero decirlo en voz alta. Sospechaba que Suiren había preparado el tentempié suponiendo que una mujer joven disfrutaría de un dulce. Así que Mao Mao se sintió obligada a parecer agradecida, pero entonces se dio cuenta de que la propia Suiren estaba masticando ruidosamente unas galletas de arroz a la parrilla. Mao Mao no dijo nada por un momento. Ah, ese sabor salado es como una adicción, dijo Suiren. Ella y Jinzi eran ciertamente de una pieza, pensó Mao Mao. Extendió la mano hacia el plato de galletas, pero Suiren le arrebató la última antes de que pudiera llegar a ella. Ahora Mao Mao estaba segura de que lo hacía a propósito. Esta asistente era muy desagradable. Mao Mao siempre acababa siendo la oyente cuando tomaba un tentempié con otras mujeres, y así resultó en el té con Suiren. A diferencia de las damas del distrito del placer o de la retaguardia del palacio, Suiren no era partidaria de los chismes ociosos, sino que era dada a discurrir sobre el señor de la casa. La comida de esta noche es vegetariana, así que asegúrate de que no estás robando nada de carne o pescado a escondidas, dijo Suiren. Sí, señora. Mao Mao sabía que no debía preguntar porque comían como si estuvieran sometidos a algún tipo de purificación ritual, pero Suiren insinuó lo suficiente con su tono como para que Mao Mao pudiera adivinar. ¿Pueden los eunucos realizar oficios rituales?, se preguntó. La purificación la realizaban normalmente quienes participaban en rituales religiosos. Aquellos de nacimiento aristocrático o noble podían esperar presidir tales funciones de vez en cuando. Había varias cosas sobre Jinzi que Mao Mao no entendía. Por un lado, ¿por qué un hombre de nacimiento como el suyo se había convertido en eunuco? Sin embargo, cuando consideraba el momento de su vida en el que había ocurrido, tenía cierto sentido. La antigua emperatriz viuda, que en su época había sido considerada casi una emperatriz por derecho propio, era una mujer de considerables capacidades. Se decía que su influencia, y no la de su incompetente hijo, había evitado que el país cayera en el caos durante el reinado del anterior emperador. Pero el corolario natural de ese hecho era que ella se había apoyado en su propia autoridad para muchas de las acciones que tomó. Como por ejemplo, convertir en eunuco por la fuerza a un médico muy capaz al que casualmente favorecía, el padre de Mao Mao. Sería razonable suponer que Jinzi se había convertido en eunuco en circunstancias similares. Ah, y necesito que me hagas un pequeño recado esta tarde. Tendrás que ir al médico y conseguir alguna medicina. Sí, señora, soltó Mao Mao antes de que Suiren terminara de hablar. Ojalá fuera siempre tan entusiasta, dijo, y se metió en la boca la última galleta de arroz. El consultorio médico estaba situado en la parte oriental del palacio exterior,
cerca del cuartel militar. Tal vez fuera conveniente para todos los heridos que producían los militares. Mao Mao recordaba lo que Jinzi había dicho sobre este médico, pero también se interesaba por él por otras razones. Una vez había tenido experiencia de primera mano con una de sus medicinas, y fue más que suficiente para convencerla de que era un médico consumado. El palacio trasero tenía un curandero absoluto dirigiendo su consultorio médico, un verdadero desperdicio, pero Mao Mao sentía una gran curiosidad por saber cómo se hacían las cosas en la corte exterior. He venido a recoger unas medicinas, dijo, presentando la etiqueta que le había dado Suiren. El médico, un hombre de pómulos altos, la miró, luego le pidió a Mao Mao que se sentara y desapareció en una habitación trasera. Mao Mao se sentó y respiró profundamente. Una profusión de olores acres y sabores amargos llenó su nariz y su boca. En el escritorio donde el médico había estado hasta su llegada, Mao Mao pudo ver un mortero con algunas yerbas a medio machacar. Con un supremo esfuerzo de voluntad, consiguió controlar sus ganas de poner el lugar patas arriba. Habría dado cualquier cosa por echar un buen vistazo al armario lleno de medicinas de la habitación contigua. No, se imploró a sí misma. Tengo que ser fuerte. Sentía que su cuerpo se dirigía hacia la otra habitación a pesar de ella misma. «¿Puedo preguntar qué estás haciendo?», dijo la fría voz de una mujer. Mao Mao volvió a la realidad, descubriendo detrás de ella a una dama de la corte de aspecto muy exasperado. Mao Mao la recordaba, era la mujer alta. Mao Mao se dio cuenta de que debía parecer profundamente sospechosa al escabullirse hacia la otra habitación como lo estaba haciendo, y enseguida volvió a su silla. «Solo estoy esperando una medicina», dijo inocentemente. La otra mujer parecía querer decir algo al respecto, pero en ese momento el médico volvió a aparecer con la receta. «Oh, Suirei. ¿Cuándo has llegado?», dijo con ligereza. La mujer a la que llamaba Suirei frunció el ceño como si no le gustara su tono. «He venido a reponer las medicinas que tienen a mano en el cuartel», dijo. Debía de referirse a algún lugar del campamento militar. Ahora que Mao Mao lo pensaba, se daba cuenta de que la última vez que se había encontrado con Suirei, también había sido en las inmediaciones de la zona militar. En aquel momento, había tenido la extraña sensación de que Suirei la perseguía, y la actitud que veía ahora en la mujer no hacía más que confirmar sus sospechas. Suirei miraba a Mao Mao como si deseara que la joven sirvienta estuviera en cualquier otro lugar. Por lo menos, Mao Mao comprendía ahora por qué Suirei había olido a yerbas medicinales cuando se conocieron. «Tengo todo aquí». «¿Necesitas algo más?», preguntó el médico. «Nada que decir. Le deseo un buen día». Suirei respondió con casi indiferencia al tono congraciado del médico. El médico parecía casi un poco triste al verla marchar. «Así que así es», pensó Mao Mao, estudiando al decepcionado doctor y reflexionando sobre lo fácil que era leerlo. Cuando se dio cuenta de que le estaba observando, frunció el ceño y le lanzó su medicina. «¿Esa mujer trabaja con los militares?», preguntó Mao Mao. En realidad no quiso decir nada con ello. Era solo un pensamiento pasajero. Sí. Aunque no es necesario que una mujer cualificada de la corte exterior se encargue de ese tipo de cosas. Mao Mao le miró expectante, pero el médico no dio más detalles. Solo sacudió la cabeza y dijo, «No es nada». «De todos modos, aquí está tu medicina». Le dio el paquete y luego hizo un gesto despectivo con la mano, «Vamos, vete». Al parecer, Mao Mao había dicho algo que no debía, pero no supo exactamente qué era. Algo que una dama de la corte no manejaría normalmente, se repitió a sí misma. Sin embargo, llegó a la conclusión de que no había ninguna necesidad especial de atarse a sí misma preguntando por el portentoso pronunciamiento. En su lugar, cogió el paquete y echó un vistazo al interior. Había una especie de polvo. Preguntándose qué era, se puso la punta del dedo en la lengua. Su mala costumbre. «Esto es polvo de papa». Salió de la consulta del médico perpleja. «¿Necesitas algo de la consulta del médico hoy?». Mao Mao preguntó con una mirada a Suiren, pero la dama de compañía no se dejó engañar. «No permitiré que holgazanees», dijo con firmeza.
No lo considero una holgazanería, respondió mentalmente Mao Mao. Estaba tan ansiosa por oler el rico aroma de la medicina. En ese sentido, dijo Suiren, secándose las manos, deduzco que has estado utilizando tranquilamente nuestro almacén para guardar algunas hierbas inusuales. No quiero que eso continúe. Nunca se olvidaba de retorcer el cuchillo. El rostro de Mao Mao se torció en un ceño fruncido mientras apretaba un trapo y limpiaba el suelo. Suiren era una fuerza mucho más temible que la jefa del pabellón de Jade. Tal vez la edad realmente traiga consigo artimañas. Si crees que no tienes suficiente espacio en tu habitación, quizás podrías hablar con el maestro Jinzi. Aquí tenemos habitaciones más que suficientes. Si solo lo pides, te sorprenderá lo complaciente que puede llegar a ser. Suiren sonaba inusualmente alegre. Mao Mao se preguntó si eso era cierto. Después de todo, Jinzi había rechazado de plano su petición de un establo. No, señora, dijo ahora. Nunca podría convertir la residencia de un noble en un almacén medicinal. Suiren se llevó una mano sorprendida a la boca mientras tomaba asiento en una silla. No pareces del tipo que se preocuparía, Xiao Mao, pero siempre resulta ser tan suspicaz. Solo soy una joven de baja cuna. Nadie se sorprende más que yo de encontrarme aquí. Puedo entender eso. Pero... Suiren tenía una mirada distante en sus ojos. Miraba por la ventana. Breves ráfagas de nieve caían de vez en cuando. Te pido que no imagines que los de alta cuna son criaturas fundamentalmente diferentes a ti. Ninguno de nosotros, por muy príncipe o por muy pobre que sea, sabe lo que va a pasar en su vida. Eso, por sí mismo, nos une a través de todas las divisiones. ¿Lo cree, señora? Mucho, dijo Suiren con una sonrisa, levantándose de su silla. Luego se acercó arrastrando un gran cesto lleno de basura hasta el borde. Y ahora es el momento de trabajar, Xiao Mao. ¿Crees que podrías ir a tirar esto por mí? Suiren lucía una plácida sonrisa en su rostro, pero el cesto le llegaba casi al pecho a Mao Mao y parecía muy pesado. No se podía confiar en cualquier sirvienta o criado para que se deshiciera de la basura del edificio de Jinzi. Había un gran número de personas que se dedicarían a rebuscar en ella para encontrar cualquier cosa que pudiera suponer una ventaja estratégica. El camino hacia el pozo de basura pasa por el consultorio médico, dijo Suiren. Si todo lo que haces es pasar por ahí, no me importa. Eso no es un favor, es una tortura, pensó Mao Mao con el ceño fruncido, pero aún así se cargó la cesta a la espalda, tambaleándose bajo el peso.